No cuenten con mi voto para eso, bajo ninguna condición. Listo, punto. No cuenten con mi voto para eso. Yo no sé por qué tanta cacareo si la gallina no ha puesto. ¿Qué sacamos diciendo? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién se equivocó? Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es solucionarle a la gente el problema. Doña Pilar, yo creo que dio en el clavo en la intervención que hizo anteriormente cuando dijo ¿cuál ley quieren violar hoy? Porque en este país estamos tan llenos de leyes contradictorias unas con otras que al final de cuentas de eso se trata. Aquí la pregunta es, ¿cuál ley queremos violar hoy? La de asignarle el 32% al Bambi que le sobra plata, o el artículo 23 de la ley 9635 que ordena revisar los superávits. No, pero la decisión que tomaron ustedes fue mandarlo aquí a la Asamblea Legislativa sin necesidad, mezclarlo con el presupuesto de la cárcel. Eso ya no es decisión de ustedes, eso es decisión del Ministerio de Hacienda o de la Presidencia de la República, y viene doña Yorleni en vez de presentar el presupuesto y explicarnos ¿qué tiene que ver, cómo se mastica esta propuesta de presupuesto? Lo que vino a hacer fue un discurso de control político de 14 minutos. ¿Se jalaron una torta? Sí. ¿Quieres saber quién? A mí no me interesa tanto saber quién. Lo que quiero saber es si aquí hay la voluntad para corregir el problema y para dejarle la plata a la gente que más necesita. ¿Verdad? Aquí estamos ante una situación que para poder cumplir con la ley que le da el fondeo al Bambi, tenemos que quitar plata de los programas de los pobres, donde también se están incumpliendo leyes porque no se les está dando todo el financiamiento que necesita FODESAF. Y garantizarle a la gente que no se van a dejar de dar las becas, garantizarle a la gente que vive con 85,000 colones al mes, como usted mismo contó ahora, bueno, que no se le va a dejar de dar ese dinero. Yo los invitaría, señoras diputadas y señores diputados, a reflexionar y buscar un mecanismo para reformar los destinos del FODESAF. Hoy estamos en una camisa de fuerza que es insuficiente para cualquier lado que se le quiera mirar, y tenemos que sujetarnos a esa camisa de fuerza aunque tengamos N cantidad de necesidades que no logramos atender. Y entonces, como decía el compañero Luis Fernando Mendoza, quitemos la plata a los pobres para forzarlos a que tengan que delinquir, porque no tienen otra forma de ganarse el sustento, porque la educación no les ha dado lo suficiente para poder ganarse la vida de otra manera. Quitémosle recursos a seguridad pública y hagamos la cárcel más grande, y entonces resolvemos el problema de la pobreza metiendo a la gente a la cárcel. A ver, compañeros, lo primero que les quiero recordar es que el presupuesto de la República es una ley. ¿Y quién arregla las leyes? Nosotros. Entonces, en lugar de buscar culpables, ¿por qué no buscamos soluciones? ¿Y por qué no incorporamos la solución a este presupuesto de la República? Las leyes tienen que estar al servicio de la gente y no al revés. Entonces, si al Bambi le sobra plata y para atender a los pobres nunca tenemos suficiente plata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente presentar una moción, revertir eso y que no le quiten la plata a la gente que más necesita, mientras que el Bambi está sentado en un pozo de plata que no puede ejecutar. Entonces, ¿qué sacamos diciendo? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién se equivocó? Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es solucionarle a la gente el problema y garantizarle a la gente que no se van a dejar de dar las becas, garantizarle a la gente que vive con 85,000 colones al mes, como usted mismo contó ahora, bueno, que no se le va a dejar de dar ese dinero. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál ley queremos violar hoy? La de asignarle el 32% al Bambi que le sobra plata, o el artículo 23 de la ley 9635 que ordena revisar los superávits. Revise los superávits y si hay superávits, reacomode ese dinero para beneficiar a la gente. A ver, ese es nuestro rol y ese es nuestro papel como diputados aquí. Entonces, ¿se jalaron una torta? Sí. ¿Quieren saber quién? A mí no me interesa tanto saber quién. Lo que quiero saber es si aquí hay la voluntad para corregir el problema y para dejarle la plata a la gente que más necesita. Ese es nuestro papel y ese es nuestro rol. Y la pregunta que le quería hacer, doña Yorleni, usted dice que en otras ocasiones ha pasado exactamente esto mismo y la Contraloría nunca ha dicho, hey,
¿verdad? Nada. Simple y sencillamente se ejecutaban los dineros así. ¿Es correcto o no es correcto? Así es, diputada. En estos 3 años anteriores hemos hecho esos ajustes entendiendo la realidad fáctica, repito, que tiene este país en lo social, y la Contraloría General de la República nunca nos ha llamado la atención. Pero aprovecharía también para señalar lo siguiente: si el presupuesto del 2026, que dentro de poco va a venir a esta Asamblea Legislativa, se sujeta estrictamente a cada uno de los porcentajes de los destinos específicos, el otro año en el sector social tendremos este mismo predicamento que estamos hablando hoy. La cantidad de dinero de los destinos específicos es insuficiente para que el IMAS, para que el MEP con comedores escolares, para que las pensiones del régimen contributivo se puedan atender. No es posible, sencillamente no lo es. Así es que el otro año la decisión va a ser nuevamente esta: o nos sujetamos a lo que dice hoy la norma o nos ajustamos a la realidad que impera. En primer lugar, doña Yorleni, ¿usted me puede indicar en cuál oficio les indica la Contraloría General de la República que debía procederse como se ha procedido? En preciso, que les diga: aquí ustedes tienen que hacer este cambio este año sí o sí. Vamos a ver, lo que la Contraloría solicita es que se le confirme si, lo dice en positivo entonces, si se incumple con el porcentaje del 33%. ¿Existe algún oficio donde les indique que debe hacerse ese cambio este año? La Contraloría se los ordena. Pero si le está pidiendo a Hacienda que haga doña la Yorleni, certificación, en automático le está diciendo, sí, reconozca que usted no está asignando la cantidad de recursos que tiene que asignar. Y se los dice que tienen que cambiarlo este año. Yo diría que sí, porque si usted incumple con las normas, tiene consecuencias jurídicas. Claro, pero ¿usted no cree que habría que esperar la respuesta de la Contraloría al respecto para ver si, dimensionando el efecto contrario que puede generar para la inversión social, les indica que no este año, sino el próximo? Vamos ¿Por a qué ver, no esperaron a eso? ¿Tienen una respuesta en concreto donde les diga cámbienlo en este año? Las valoraciones que hizo Hacienda, porque es a Hacienda quien le refiere en este oficio, es que era importante entonces contestar que efectivamente no se estaba cumpliendo con asignación de ley y que inmediatamente el Poder Ejecutivo iba a enmendar ese error, para lo cual traslada este presupuesto. Primera vez que noto este gobierno obediente a la Contraloría, qué curioso, cuando se trata de recortar en inversión social, ¿verdad? Rarísimo, rarísimo. No hay un solo oficio de la Contraloría, que esto quede claro para la ciudadanía. No hay un solo oficio donde la Contraloría les diga a este gobierno: cambien eso ya este año en un presupuesto extraordinario. No lo hay, no existe. Entonces, ha sido una decisión de este gobierno hacer este cambio por la vía de un presupuesto extraordinario. Punto. Ha sido una responsabilidad y una decisión de este gobierno. Segunda consulta, que esto es lo que a mí más me preocupa y yo esperaba ver algo sobre eso. Luego, sobre el Bambi hacemos control político, con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto. Y bueno, y efectivamente el Bambi es presidido por una ministra de este gobierno. Ojalá que incidan desde allí, en lugar de buscar justificaciones de este recorte. Doña Yorleni, ¿qué efecto tiene el recorte de 18.000 millones? En concreto, ¿cuántas familias se verán afectadas por ese recorte? Aproximadamente 118.000 familias en el caso particular de el IMAS. Es decir, que 118.000 familias a partir de ¿qué mes se quedarían sin ese aporte? Septiembre, octubre, noviembre aproximadamente, pero Jafet podría ampliar. Adelante, Jafet. Gracias, señor diputado. Los 35.000 o 37.000 beneficiarios que se mencionan en el criterio de análisis presupuestario y también en la exposición de motivos responde a hogares beneficiarios. Por eso de ahí se multiplica con el promedio de miembros con el hogar y se llega a 118.000. Lo otro que quería aclarar es que los recursos que tenemos nos quedan para atender los compromisos ya adquiridos y la población que se le otorgó el beneficio de aquí a diciembre, de aquí a noviembre, pero no nos queda presupuesto adicional para incorporar casos nuevos. Casos nuevos que beneficiarían a 118.000 personas. Correcto, sí, así es. No cuenten con mi voto para eso, bajo ninguna condición. Listo, punto. No cuenten con mi voto para eso. Yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene que desechar esa parte del presupuesto y que el próximo año se pongan en orden, hagan el cálculo adecuado y que nos manden el presupuesto con la distribución correspondiente. Pero no se puede generar esta afectación a la gente de golpe. Y punto. Y punto, eso es lo que creo. Lo mismo pasa con las becas postsecundaria. ¿Cómo le van a decir a la gente que en noviembre y diciembre, que son 3.800 beneficiarios más o menos, ¿no? 3.300. No, 340 de inmediato se quedan sin la beca, pero en noviembre y diciembre la totalidad de los beneficiarios, que creo que son como 3.800 me parece, si no me corrigen, se quedarían sin beca, de golpe. Yo no voy a estar de acuerdo con esa decisión. La redistribución háganla en el próximo año, arreglen eso, distribuyan como correspondía, pero no pueden poner
a esta Asamblea Legislativa a ser cómplice de un recorte que tiene este tipo de afectaciones. El BAMBI el próximo año que planifique con más plata cuando se haga la distribución, pero que no se afecte la inversión social que ya estaba planificada este año. Conmigo no cuenten para eso. Doña Pilar, yo creo que dio en el clavo en la intervención que hizo anteriormente cuando dijo ¿cuál ley quieren violar hoy? Porque en este país estamos tan llenos de leyes contradictorias unas con otras que al final de cuentas de eso se trata, ¿verdad? Aquí estamos ante una situación que para poder cumplir con la ley que le da el fondeo al BAMBI, tenemos que quitar plata de los programas de los pobres, donde también se están incumpliendo leyes porque no se les está dando todo el financiamiento que necesita FODESAF, ¿verdad? Lo curioso es que, dice doña Pilar, aquí estamos para proteger a la gente. Y dice ella, si al BAMBI le sobra plata, entonces quitemos la plata, démosla a FODESAF. Lo dijo en otras palabras. Lo curioso es que no se dio cuenta de que lo que está proponiendo el gobierno es exactamente al revés, ¿verdad? Lo que está proponiendo el gobierno, como demostró el diputado Jonathan Acuña, sin que medie una instrucción de la Contraloría General de la República, únicamente una consulta. La Contraloría está consultando, cumplen o no cumplen con ese 33%. El gobierno toma la decisión de quitar platas de los programas sociales para trasladárselos al BAMBI. Tengo además serias dudas de si este presupuesto se llegara a aprobar como está, si el BAMBI va a tener la capacidad de ejecución en lo que queda del año, o si es plata que le van a trasladar al BAMBI para después quitársela a final de año y poder maquillar el superávit fiscal, el superávit primario. Entonces, a ver, lo curioso es que el gobierno toma la decisión, porque la Contraloría no le ha dado la orden de hacerlo, de presentar un presupuesto mezclado con el tema de la cárcel, sabiendo que lo que están haciendo es absolutamente controversial, pero es quitarle la plata a los pobres para cumplir con el BAMBI, metido en el mismo proyecto o en el mismo presupuesto donde se pretende dar los fondos para la creación de la cárcel, que para poder crear la cárcel están quitándole plata al Ministerio de Seguridad, entre otras entidades. Y entonces, como decía el compañero Luis Fernando Mendoza, quitemos la plata a los pobres para forzarlos a que tengan que delinquir, porque no tienen otra forma de ganarse el sustento, porque la educación no les ha dado lo suficiente para poder ganarse la vida de otra manera. Quitémosle recursos a seguridad pública y hagamos la cárcel más grande, y entonces resolvemos el problema de la pobreza metiendo a la gente a la cárcel. Pareciera que esa es la estrategia. Lo cual me parece tremendamente lamentable. Pero insisto que lo que más me ha llamado la atención de toda esta discusión es que es el gobierno el que toma una decisión a la que no está obligado de traer a esta Asamblea Legislativa y ponernos en la posición de tener que tomar la decisión de incumplimos con el BAMBI o incumplimos con FODESA, o dejamos, incumplimos con el BAMBI o dejamos a los pobres sin recursos, ¿verdad? Decisión que no tenían que traer acá, insisto, porque la Contraloría General de la República, así como les preguntó, están cumpliendo con el 33%, ustedes pudieron haber aducido que la ley 9635 claramente establece que si no alcanza la plata no se tienen que hacer las transferencias. No, pero la decisión que tomaron ustedes fue mandarlo aquí a la Asamblea Legislativa sin necesidad, mezclarlo con el presupuesto de la cárcel. Eso ya no es decisión de ustedes, eso es decisión del Ministerio de Hacienda o de la Presidencia de la República, y viene doña Yorleni en vez de presentar el presupuesto y explicarnos qué tiene que ver, cómo se mastica esta propuesta de presupuesto, lo que vino a hacer fue un discurso de control político de 14 minutos, y eso me parece grave, porque vino aquí a hablar mal de la Contraloría, a hablar mal del BAMBI y para nada explicar cómo atendemos a las poblaciones más vulnerables de este país. Nada más quisiera dejar claro, y porque me parece que no sucedió de esa manera, que tanto FODESAF como doña Yorleni León aquí lo que les están diciendo es que por favor valoren presentar una moción que permita revertir el posible efecto que puede tener la continuidad del proyecto tal cual como ha sido presentado. O sea, no estamos de acuerdo con que los recursos se trasladen al BAMBI, no, estamos en absoluto acuerdo que los recursos sigan siendo
gestionados, ejecutados en el caso del régimen no contributivo, en el caso del BAMBI y en el caso de Limas y de el MEP, ¿verdad? Eso nada más para que todos lo tengamos claro. Nunca ha sido el espíritu de lo contrario. Lo otro con respecto a que por qué el gobierno presenta este proyecto cuando la Contraloría, según la interpretación que hacen, no le está exigiendo la devolución de los recursos, yo señalaría lo siguiente. La consulta de la Contraloría, que además de ser en positivo, pide que se le certifiquen si se están cumpliendo o no con los destinos específicos, no fue una consulta de curiosidad intelectual. No, señores, eso no fue una consulta de curiosidad intelectual. Esto, la consulta, la Contraloría la hace sencillamente porque con ello facilita la posibilidad de poder sancionar a aquellos funcionarios públicos que estuvieron involucrados con la decisión de asignar los destinos específicos tal cual como se hicieron. Es que ¿cuál otra razón podría tener la Contraloría para hacer la consulta que hace? Lo que hace es, deme los insumos y de esa manera yo procedo, entonces, como le corresponde, a sancionar con la inhabilitación a posibles funcionarios involucrados en este asunto. Y por esa razón es que entonces el Ejecutivo procede inmediatamente a presentar a esta Asamblea Legislativa el proyecto de ley. Tercer punto, con respecto a la Junta Directiva del BAMBI, además de volver a reiterar que el Ejecutivo está en minoría en esa Junta Directiva, lo cierto es que las veces que yo he ido a esa Junta Directiva a conversar con ellos, yo no he visto la menor voluntad de esa Junta Directiva de querer darle atención a la población en condición de pobreza en las diferentes variables que hemos hablado vinculadas con el bono de vivienda. No he visto ese interés de parte de esa Junta Directiva y eso lo digo con muchísima contundencia. Y lo último es pedirles nuevamente, por favor, valoren presentar y aprobar una moción que le permita entonces a Limas mantener los 18,000 millones, 5,000 millones a el régimen no contributivo y 700 y pico de millones a el MEP. Importante recordarle a los costarricenses de que esta observación de la Contraloría y el acatamiento a la ley 5262 hace que el gobierno o ustedes tengan que corregir mediante ley el error que se produjo y que aquí mediante una moción nosotros podemos devolverle esa plata a como estaba y no pasa absolutamente nada. Yo no sé por qué tanta cacareo si la gallina no ha puesto. La otra es, ¿ustedes creen que el presupuesto y la redistribución del presupuesto, siendo la ley tan vieja, tan añeja, es congruente con la realidad nacional? Actual, perdón. Y por otro lado, ¿qué hacen ustedes y qué deberían de hacer para que los programas sean más eficientes, se puedan atender mucho mejor? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, señor diputado. Y efectivamente, la ley de nosotros está desactualizada y sí se merece una actualización. Como lo dije anteriormente, todos los presupuestos tienen que actualizarse, tienen que estar en un completo análisis para que se ajuste a la realidad que tenemos. Como mencionaba doña Yorleni, en este momento no está ajustada a una realidad que vivimos en 2025. Se quedó posiblemente en el camino desde 1974 a la fecha. Entonces sí necesitamos una actualización de esta ley y sí necesitamos de que tengamos presupuestos más flexibles que nos permitan atender estas necesidades que se han mencionado. Yo los invitaría, señoras diputadas y señores diputados, a reflexionar y buscar un mecanismo para reformar los destinos del FODESAF. Hoy estamos en una camisa de fuerza que es insuficiente para cualquier lado que se le quiera mirar y tenemos que sujetarnos a esa camisa de fuerza aunque tengamos N cantidad de necesidades que no logramos atender. Muchas gracias. Ponerle la atención a la reforma de esos destinos me parece que es importante.